muy especial en la iglesia de Arica, que es una conferencia de escuela sabática, del departamento de escuela sabática, que lleva como título Un llamado a los directivos de nuestras escuelas sabáticas. Mis apreciados hermanos, toda esta semana tendremos estudios espirituales, estudios muy profundos con respecto al departamento de escuela sabática. Mis apreciados hermanos, por la gracia de Dios tenemos este grande privilegio de encontrarnos nuevamente en la casa del Señor. Que las bendiciones del cielo nos acompañen, que cada uno de nosotros podamos buscar al Señor en oración y buscar también su dirección y la guía del Santo Espíritu de Dios. Bien, apreciados hermanos, entonces vamos a entrar en esta oportunidad al desarrollo del tema para esta noche o para esta tarde, ¿no? En algunos lugares ya es quizás de noche, en algunos lugares un poquito más temprano, pero por la gracia de Dios vamos a dar inicio al estudio que vamos a tener en esta oportunidad, que lleva como título Un llamado a nuestros directivos de escuela sabática. Para ello, hermanos, ruego que cada uno de vosotros oremos al Señor en nuestros corazones y que esto sea una bendición para todos nosotros en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos, hermanos, a nosotros a meditar la palabra de Dios. Vamos a recordar el primer texto que hemos leído y vamos juntos a meditar en la palabra de Dios. El libro de 2 Corintios, capítulo 7, el verso 1, dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, mis apreciados hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice a todos nosotros, amados. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, a todos nosotros, dice: amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas, verdad? La promesa del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa de la vida eterna, la promesa de la segunda venida de Cristo. Puesto que tenemos tales promesas, el apóstol Pablo nos aconseja: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Apartémonos del pecado, dice el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que seamos temerosos de Dios. Un segundo texto, mis hermanos, el libro de Efesios 4, 22 al 24, la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, mis hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da este mensaje especial a la iglesia. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, el consejo es, dice: despojaos del viejo hombre, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la contaminación, de la desobediencia, porque el viejo hombre siempre está dispuesto a pecar. Y el consejo de la palabra de Dios es: despojaos del viejo hombre,
Porque el viejo hombre se alegra en los deseos engañosos de la carne, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, de la justicia de Cristo. Vestíos de la justicia de Cristo. Creados según Dios en la justicia y vivid en santidad de la verdad. Qué hermoso texto que nos habla la palabra de Dios. Un texto más, el libro de Mateo capítulo 5, el verso 48, la palabra de Dios dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús, cuando estaba predicando su palabra allí en el monte de las bienaventuranzas, Jesús dijo un mensaje muy precioso, hermanitos. Sed pues vosotros perfectos, que alcancemos la perfección, que todos alcancemos la perfección en Cristo Jesús. Seamos perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos semejantes a Cristo en perfección. Un texto muy precioso, mis hermanos, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, el verso 18. La Biblia dice, mis hermanos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la senda de los justos, queridos hermanos? Es como la luz de la aurora. Empezamos de a poquito, ¿verdad? Cuando hacemos una decisión de seguir al Señor, cuando nosotros decidimos ahora servir al Señor de todo corazón, nuestra luz, que la luz que recibimos de parte de Dios, ¿no?, empieza a crecer en nosotros. Nosotros empezamos a andar conforme a la voluntad de Dios. Ya no a los deseos del viejo hombre, ¿verdad? Ya no. Sino ahora caminamos con Cristo. Y todo vamos avanzando hasta llegar a la perfección, guiados por el Espíritu Santo. Todos estos mensajes, mis apreciados hermanos, a nuestros hermanos directivos de escuela sabática y para todos nosotros, es la palabra de Dios haciéndonos recordar que todos nosotros debemos de ser temerosos de Dios y apartados del mal. Quiero dar lectura, mis hermanos, un título muy importante: un representante de la verdadera religión. ¿Cómo podemos todos nosotros ser verdaderos representantes de Cristo Jesús? El libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 105 al 106, dice: a todos mis hermanos directivos de la escuela sabática, y para todos nosotros, para los maestros, para todos nosotros, dice: el obrero de la escuela sabática verdaderamente convertido no se dejará amoldar a las costumbres y prácticas del mundo, sino que se mantendrá firme en una independencia moral. Dará un ejemplo consecuente con lo que profesa ser, apartándose del mundo y manteniéndose separado de su espíritu y sus modas. No se dejará mover en lo más mínimo de su firme propósito de ser uno con Cristo, ni se dará una jota de su posición de fidelidad a Dios frente al orgullo, la complacencia en materia de diversiones egoístas y la inversión de medios para satisfacer la inclinación o amor a la ostentación. Antes, al contrario, será un ejemplo en espíritu, en comportamiento y en indumentaria. Este es un mensaje muy especial, mis queridos hermanos del Departamento de Escuela Sabática. No solamente para los directivos, para los maestros de escuela sabática, para los alumnos, todos nosotros, mis hermanos,
no debemos de amoldarnos al mundo. Que el mundo no ponga su sello en nuestras vidas, sino que seamos apartados del mundo. El mundo no nos debe mover ni un milímetro de la verdad. Debemos estar unidos todos sobre la plataforma de la verdad. Hermanitos, el consejo de Dios es que desechemos el orgullo, que desechemos la complacencia en materia de diversiones egoístas. Cuidado con las inversiones que el Señor no aprueba. Al contrario, mis hermanos, todos vosotros, queridos hermanos, quienes estamos encargados, que hemos recibido un cargo de parte de Dios, busquemos ser un ejemplo en espíritu, en comportamiento e indumentaria. El siguiente texto que quiero dar lectura se encuentra en este mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 106. Dice: hay necesidad de revelar la religión genuina delante de la juventud. Tal religión resultará ser un poder vital, una influencia que lo penetra todo. De una devoción sincera manarán gozo, frescura y un continuo crecimiento. Y esta es la religión que deben contemplar los jóvenes si han de ser atraídos a Cristo. Esta clase de religión dejará en las almas su divina impronta, y aquel que la posea será renovado mental y físicamente por la refrigerante gracia de Dios. ¿Cuál es la necesidad que hay en la iglesia del Señor, mis apreciados hermanos? El Espíritu y Profecía dice: hay necesidad de revelar la religión genuina delante de la juventud. Hay la necesidad de ser verdaderos cristianos. Hay la necesidad de vivir el mensaje que conocemos. Hay necesidad de levantar en lo más alto el estandarte que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Seamos de una devoción sincera. Seamos, mis hermanos, leales al Señor. Busquemos comprometernos para cumplir fielmente, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Este libro, Consejos para la Iglesia, la página 140, dice el Espíritu y Profecía: el ideal del carácter cristiano es asemejarse a Cristo. Con esto se abre ante nosotros una senda de progreso constante. Tenemos un objeto que conquistar, una norma que alcanzar, que incluye todo lo bueno, lo puro, lo noble y lo elevado. Debe haber una lucha continua y un progreso constante hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. ¿Cuál es, hermanitos, queridos hermanos, el más alto ideal que debemos de perseguir? Es ser semejantes a Cristo. Hermanos míos, es tener el carácter de Cristo. Nos encontramos en una lucha, todos nosotros estamos luchando cada día con nuestros defectos de carácter. Nuestro carácter es duro. Tenemos un carácter más duro que la piedra. Pero, mis hermanos, el alto ideal que estamos persiguiendo y que debemos de alcanzar con la ayuda de Dios es ser semejantes a Cristo en carácter. Entonces, mis hermanos, todos nosotros tenemos un objetivo que conquistar. Hermanos, tenemos una norma que alcanzar. Y eso incluye, dice, todo lo bueno, todo lo puro,
lo noble, todo lo elevado, que ponga nuestra vista, dice, en la eternidad, mis apreciados hermanos, y avancemos adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Mis apreciados hermanos, hermanos directivos, hermanos alumnos, hermanos maestros, busquemos al Señor de todo corazón. El siguiente texto del Espíritu y Profecía se encuentra en este mismo libro, Consejos para la Iglesia, la página 140. Dice: la vida de los que adquieren los debidos hábitos y son fieles en el cumplimiento de todo deber, será como luz resplandeciente que derrame sus rayos brillantes sobre las sendas ajenas. ¿Cómo tenemos que ser? Como una luz resplandeciente. Queridos hermanos, cuando vamos a vivir el mensaje que conocemos, seremos una luz. Recordemos las palabras de Cristo, queridos hermanos. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero quizás hasta este momento no hemos sido luz, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos ese privilegio. Tal como lo dice el profeta Isaías en el Isaías capítulo 60, ¿verdad? Levántate y resplandece. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos ese privilegio. Que nuestra luz, que la luz que recibimos de parte de Dios, alumbre en las sendas ajenas. Pero hay un mensaje muy importante, queridos hermanos, que el Señor ha enviado para nosotros. Dice así: pero si nos permitimos tener hábitos de infidelidad, si consentimos que se fortalezcan los hábitos de malicia, indolencia y negligencia, una nube más sombría que la medianoche se asentará sobre las perspectivas de esta vida y privará para siempre al individuo de la vida futura. Hermanos, que esto no ocurra en cada uno de nosotros. Hermanos directivos, hermanos participantes del departamento de escuela sabática, alumnos, todos nosotros, mis hermanos, que no haya infidelidad en nuestras vidas hacia Dios. No consintamos los malos hábitos, no practiquemos la indolencia, no practiquemos la negligencia, porque todo esto va a traer una sombra oscura en nuestra vida, mis hermanos, y vamos a andar en tinieblas. El mensaje que el Señor da a todos nosotros es que estemos dispuestos a estar orando y velando delante del Señor. Miren lo que dice este texto, Consejos para la Iglesia, este mismo libro, la página 141. El Señor manda este mensaje para todos nosotros: velemos y oremos ahora. Obtengamos victorias en Dios hoy. Las circunstancias y el ambiente que nos rodean, los cambios que se realizan diariamente alrededor de nosotros, y la palabra escrita de Dios que discierne y prueba todas las cosas, bastan para enseñarnos nuestro deber y lo que debemos hacer día tras día. En vez de permitir que nuestra mente se espacíe en pensamientos de los cuales no obtenemos beneficio alguno, debemos escudriñar las Escrituras diariamente y cumplir en la vida cotidiana los deberes que tal vez ahora nos resulten penosos, pero que alguien debe cumplir. En otras palabras, el mensaje que el Señor tiene para nosotros es: cumple tu deber. Que cumplamos el deber al cual hemos sido llamados. El Señor no nos ha llamado, queridos hermanos, para estar en ociosidad espiritual. El Señor nos ha llamado para trabajar en su viña. Que cumplamos el deber que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros.
No permitamos, queridos hermanos, que nuestra mente se espacie en pensamientos inicuos de pecado. Recordemos, mis hermanos, que todos nosotros debemos representar a Cristo como verdaderos cristianos. Hay un subtítulo muy importante que nos dice: representar a Dios por una vida abnegada. Consejos para la Iglesia, en la página 143. El espíritu de profecía, mis hermanos, dice: el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir: cada día muero, 1 Corintios 15:31. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber, procuran más bien su propio placer. Hermanos, tenemos que seguir el camino de la abnegación. Cristo nos ha dado a todos nosotros un gran ejemplo de abnegación. ¿Cómo podemos vencer el egoísmo? Haciendo bien a los demás, buscando el bien de los demás, buscando la salvación de nuestros prójimos. Queridos hermanos, nosotros solos no podemos volver a Cristo. Si hemos pecado delante de Dios, ¿cuántas veces? ¿Cuán abundantes son nuestras transgresiones delante de Dios? Pero por misericordia el Señor nos da su Santo Espíritu, nos da el privilegio de arrepentimiento y entregarnos al Señor verdaderamente. Tenemos que morir diariamente al yo. Es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, algo muy importante en nuestra vida cristiana: ¿estamos confesando o negando a Cristo? ¿Qué camino estamos llevando adelante? ¿Confesando o negando a Cristo? Consejos para la Iglesia, la página 146 dice: en nuestro trato con la sociedad, en la familia o en cualesquiera relaciones que trabemos en la vida, sean ellas limitadas o extensas, hay muchas maneras por las cuales podemos reconocer a nuestro Señor y muchas maneras por las cuales le podemos negar. Podemos negarle en nuestras palabras, por hablar mal de otros, por conversaciones insensatas, bromas y burlas, por palabras ociosas o desprovistas de bondad, o prevaricando al hablar contrariamente a la verdad. Con nuestras palabras podemos confesar que Cristo no está en nosotros,
Con nuestro carácter podemos negarle, amando nuestra comodidad, rehuyendo los deberes y las cargas de la vida que alguien debe llevar si nosotros no lo hacemos, y amando los placeres pecaminosos. También podemos negar a Cristo por el orgullo de los vestidos y la conformidad al mundo, o por una conducta descortés. Podemos negarle amando nuestras propias opiniones y tratando de ensalzar y justificar el yo. Podemos también negarle permitiendo que la mente se espacíe en un sentimiento de amor enfermizo y meditando en nuestra supuesta mala suerte y pruebas. Apreciados hermanos, aquí el espíritu de profecía nos da consejos muy importantes. ¿Estamos caminando con Cristo o estamos negando a Cristo? Es el mensaje del Señor para todos nosotros, queridos hermanos. ¿Cómo vivimos todos los días de nuestra vida? ¿Confesamos a Cristo como verdaderos cristianos? ¿O estamos negando a Cristo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar a nuestros prójimos? ¿Cuánta luz estamos mostrando en la senda que estamos siguiendo? El mensaje del Señor, mis apreciados hermanos, es muy claro para todos nosotros. El libro Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 339 dice: nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. Es imposible comunicar lo que no poseemos. La conversación y la conducta debe ser una expresión verdadera y visible de la gracia y verdad interiores. Si el corazón está santificado, será sumiso y humilde. Los frutos se verán exteriormente y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Mis apreciados hermanos, todos nosotros tenemos que comprender este mensaje, que si nuestro corazón está santificado, seremos sumisos a Cristo. Seremos humildes delante del Señor y se verán los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mis hermanos, si Cristo no vive en nuestro corazón, si Cristo no habita en nuestro corazón, si no le permitimos que conduzca nuestra vida, entonces estamos siguiendo nuestra propia senda. Un punto muy importante de lo cual nos habla el espíritu de profecía, la cual es integridad cristiana. ¿Qué significa, mis hermanos, integridad cristiana? A todos nosotros se dirige este mensaje, integridad cristiana. Consejos para la iglesia, la página 148. El Espíritu Santo dio este mensaje para todos nosotros. En cada transacción comercial, sed estrictamente honrados, aunque os sintáis tentados, no engañéis ni mintáis en lo más mínimo. Lo que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, a todos nosotros que hemos recibido un cargo delante de Dios, a todos cuantos somos alumnos de la escuela sabática, que seamos íntegros delante del Señor.
en cada transacción comercial, sed estrictamente honrados. Aunque os sintáis tentados, no engañéis, ni mintáis en lo más mínimo. A veces un impulso natural puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no variéis ni en el grosor de un cabello, ni en algún asunto habéis hecho una declaración acerca de lo que haréis y después descubrís que habéis favorecido a otro contra vuestros propios intereses. No os alejéis ni un milímetro del principio. Cumplid vuestro convenio. Cuando hagamos una promesa a nuestros prójimos, cumplamos la promesa. Es el mensaje del Señor. Continúa diciendo: la Biblia condena en los términos más enérgicos toda mentira, trato falso e improbidad. Lo bueno y lo malo se manifiestan claramente, pero se demostró que el pueblo de Dios se ha puesto sobre el terreno del enemigo, ha cedido a sus tentaciones, ha seguido sus designios, hasta que sus sensibilidades han quedado terriblemente embotadas. Una ligera desviación de la verdad, una pequeña variación de los requisitos de Dios no se considera tan pecaminosa cuando entraña ganancia o pérdida pecuniaria. Pero el pecado es pecado, ya lo cometa el millonario o el mendigo de la calle. Los que obtienen propiedades por medio de la falsedad están trayendo condenación sobre su alma. Todo lo que se obtiene por medio del engaño y el fraude será tan solo una maldición para quien lo reciba. Este es un mensaje muy claro para todos nosotros, y muy especialmente, queridos hermanos, para todos cuantos dirigimos la obra del Señor, para todos cuantos hemos recibido un cargo, y para todo alumno también. Es el mensaje que el Señor da para nosotros. Seamos íntegros delante del Señor, que seamos verdaderos cristianos, que seamos leales con nuestros prójimos, que seamos leales con Dios, seamos temerosos del Señor. Este mismo libro, Consejos para la Iglesia, en la página 149, el Espíritu de Profecía dice: Dios quiere que los hombres que están a su servicio, bajo su estandarte, sean estrictamente honrados, de carácter irreprochable, que sus lenguas no pronuncien nada que se parezca a la mentira. La lengua debe ser veraz, los ojos deben ser veraces, las acciones deben ser íntegras como a las que Dios puede encomiar. Estamos viviendo ante la presencia de un Dios santo, quien declara solemnemente: yo conozco tus obras. El ojo divino nos contempla continuamente. No podemos ocultar un solo acto ofensivo para Dios. Muy pocos comprenden la verdad de que Dios es testigo de cada una de nuestras acciones. Apreciados hermanos directivos de la escuela sabática, todos cuantos tenemos un cargo delante del Señor, el Señor lo ve todo, el Señor conoce todo lo que estamos haciendo. Nada hay escondido delante de Dios. Por tanto, mis hermanos, el Señor requiere de cada uno de nosotros pureza de corazón y de vida. El libro Consejos para la Iglesia, la página 192, dice: Dios os ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen.
Hermanos, la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, el verso 19, el capítulo 3 y el verso 16 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo? Santo. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo? No lo cuidamos en santidad. ¿Cómo deben ser nuestras vidas, queridos hermanos? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. El libro de Mateo, capítulo 26, el verso 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es la palabra de Dios hablando a todos nosotros. Si no quieres ceder a la tentación, quédate velando y orando, dice el Señor. En esta época de corrupción, cuando nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugente buscando a quien devore, la sierva del Señor dice: veo la necesidad de elevar mi voz en amonestación, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de profecía en consejos para la iglesia, la página 192 al 193, dice: ¿qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? A un pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta sus ramas aparentemente floreciente a la misma faz del abismo y, sin embargo, no lleva frutos para la gloria de Dios. ¿Qué advertencia, dice, se puede dar a este pueblo que parece una higuera frondosa? ¿Qué advertencia, mis hermanos, a los directivos que no cumplen el deber? Que parece frondoso, parece un árbol frondoso, pero sin frutos. El mensaje que el Señor tiene para todos nosotros, y especialmente para los directivos, queridos hermanos, es: muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres consideren lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermoso que sea su disfraz y cualquiera sea la persona que la cometa. Como debemos de considerar al pecado, mis hermanos, como una maldición. Mis apreciados hermanos, el Señor tiene estos mensajes claros para todos nosotros. Mis apreciados hermanos del Departamento de Escuela Sabática en todas nuestras iglesias, el Señor requiere de cada uno de nosotros la santidad en lo más profundo del corazón. Este mismo libro, Consejos para la Iglesia, la página 193. Los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obliterar las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual, de manera que los hombres no pueden contemplar a Dios.
El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y le perdona. Pero aunque esté perdonada, el alma quedará mancillada. Toda impureza de palabras o de pensamiento debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Todo aquel que quiera consagrar su vida al Señor, tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir de los malos pensamientos. Tenemos que huir del egoísmo. Tenemos que huir del orgullo. Tenemos que escapar de la iniquidad, apreciados hermanos, tal como lo dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, el verso 19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos cuanto invocamos el nombre de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios es que nos apartemos de la iniquidad, nos apartemos del pecado. Consejos para la iglesia, la página 196. Como pueblo que profesa estar constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que deben dejar sus pecados o ser separados de la iglesia. Este es un mensaje muy profundo y directo de parte de Dios para todos cuantos llevan responsabilidades. El mensaje que el Señor tiene, queridos hermanos, es: no toleren el pecado. Si alguien está pecando, hablen con amor a ese hermano. Pero si ese hermano, habiendo ya cumplido el deber, no quiere separarse de su pecado, el espíritu de profecía, Dios dice: muéstrele que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. Mis apreciados hermanos, ¿cuánto cuesta un alma al Señor? ¿Cuánto amor debemos de tener a nuestros prójimos? Tenemos que velar y orar por la iglesia. Tenemos que orar y velar por nuestras familias, porque vivimos en momentos peligrosos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todos nosotros, la iglesia, guiados por el Señor. Vamos a dar esta última lectura que es muy importante para todos nosotros. El Espíritu Santo ha venido a nuestras escuelas y no ha sido reconocido, sino que ha sido tratado como extraño, tal vez como un intruso. Cada maestro debiera conocer y dar la bienvenida a este huésped especial. Si los maestros quieren abrir su corazón para recibirlo, estarán preparados para cooperar con él y al trabajar por sus alumnos. Cuando se le dé libre curso, hablando del Espíritu Santo, cuando se le dé libre curso, efectuará transformaciones maravillosas. Obrará en cada corazón, corrigiendo el egoísmo, amoldando y refinando el carácter y sujetando hasta los pensamientos en cautiverio a Cristo. El gran propósito del maestro debe ser perfeccionar el carácter cristiano en sí mismo y en sus estudiantes. Maestros, estén vuestras lámparas aderezadas y ardiendo, y no solamente serán luces para vuestros alumnos, sino que harán penetrar rayos claros y distintos en los hogares y el vecindario donde viven vuestros alumnos, y a lo lejos en las tinieblas morales del mundo.
¿Cuánto deber tienen los maestros de escuela sabática de consagrarse al Señor? ¿Cuánto deber y cuánto el Señor llama a todo directivo de la escuela sabática, queridos hermanos, a ser consagrados al Señor? Porque si no dan un ejemplo de integridad, si no hay un ejemplo de verdadero cristianismo, entonces, mis hermanos, no pueden trabajar en esta obra. Porque el Señor requiere en cada uno de nosotros la integridad en lo más profundo del corazón. Y que el mensaje de Dios y que la luz de Dios se muestre en nuestras vidas, para que los alumnos, quienes vienen a estudiar en la escuela sabática, aprendan de Cristo y ellos también puedan llegar a ser luces en el lugar donde viven, en el lugar donde habitan. Mis apreciados hermanos, el mensaje del Señor es para todos nosotros, que busquemos al Señor de todo corazón, que nos arrepentamos de nuestros pecados. El Señor ha de perdonar a todos nosotros. El Señor está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Busquemos al Señor, mis hermanos, velando y orando y estudiando su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.